El sol gemelo de Sahara 9 abrazaba la superficie desértica con una furia inhumana. No había sombra, ni árboles, ni montañas que dieran tregua a aquel mar de arena incandescente. El cielo tenía un tono anaranjado perpetuo y las tormentas de polvo eran tan comunes como el silencio sepulcral del mediodía. Alejandro caminaba con pasos arrastrados. La tela que cubría su rostro estaba empapada en sudor y su traje espacial apenas mantenía una mínima refrigeración. Hacía 3 días que su cápsula de escape se había estrellado. Su nave había sido alcanzada por un rayo electromagnético cuando cruzaba la órbita de Sahara 9, un planeta oficialmente deshabitado, pero temido por las antiguas historias coloniales. Llevaba una cantimplora vacía y las raciones se habían acabado la noche anterior. Su comunicador estaba roto. No sabía si iba en dirección contraria al lugar del impacto o si se adentraba más y más en un infierno sin salida. No hablaba. No pensaba. Solo ponía un pie delante del otro, empujado por el simple instinto de sobrevivir. Fue entonces cuando la vio. Una figura solitaria en el horizonte. Inmóvil. Como una estatua plantada entre las dunas. A contraluz, con las 2 estrellas sobre su cabeza, parecía hecha de humo y metal. Alejandro parpadeó varias veces, temiendo que fuera otra alucinación. Pero la silueta seguía allí. Estaba demasiado erguida, demasiado precisa para ser una ilusión. Avanzó unos pasos más. La figura no se movió. Cuando estuvo a menos de 50 metros, logró distinguir los detalles. Era una mujer. Alta, envuelta en una capa oscura que caía sobre sus hombros hasta casi rozar la arena. Su rostro estaba cubierto por un velo traslúcido que dejaba entrever ojos intensos, dorados como brasas. No llevaba máscara, ni protección solar. No tenía ningún contenedor de agua a la vista. Alejandro se detuvo, tambaleante. Quiso decir algo, pero su garganta era un desierto más árido que el suelo que pisaba. Tosió, y al hacerlo, cayó de rodillas. La mujer dio un solo paso hacia él. Lo suficiente para que Alejandro sintiera que era real. Su presencia llenó el aire como si la misma atmósfera se hubiese vuelto más pesada. Ella se inclinó lentamente y le ofreció la mano. Sus dedos estaban cubiertos por un guante que parecía parte de una armadura, viejo, agrietado por el tiempo, pero todavía funcional. Había grabados en él, símbolos que no reconocía. Pero el contacto fue cálido, casi humano. Alejandro dudó por un segundo, luego aceptó la mano. Al hacerlo, una corriente le recorrió el cuerpo, como si la energía de ella penetrara hasta sus huesos. La mujer lo sostuvo con fuerza sorprendente y lo ayudó a levantarse con una facilidad que no concordaba con su apariencia delgada. No deberías estar aquí, humano, dijo ella finalmente, en un perfecto español, aunque con un acento que sonaba antiguo, áspero. Alejandro intentó responder, pero solo pudo emitir un gruñido bajo. Estás deshidratado, añadió ella. Necesitas agua. Y sombra. Ella se volvió sin más palabras y comenzó a caminar. Alejandro no tuvo opción. La siguió. Durante lo que pareció media hora, descendieron por una depresión del terreno hasta una grieta en la roca. Allí, en una pequeña cueva donde el sol no llegaba, ella se arrodilló y activó un panel escondido entre las piedras. De allí brotó una tenue luz azulada. Sacó una esfera metálica del interior y la agitó. Luego la acercó a los labios de Alejandro. Bebe. Él obedeció. El líquido era frío y dulce, pero tenía un regusto metálico. No le importó. Bebió como si se le fuera la vida, porque sabía que en efecto, eso era lo que estaba haciendo. Ella observó sin decir nada, apoyada contra la pared. ¿Quién eres? Preguntó él al fin, con voz áspera. No tiene importancia. Para mí sí. Ella inclinó ligeramente la cabeza, evaluándolo. Llámanme Zaira. ¿Y qué haces aquí, sola? No estoy sola. Estoy donde debo estar. Alejandro la miró en silencio. Su mente estaba nublada, pero algo dentro de él no dejaba de preguntarse qué clase de mujer vivía en un desierto letal, sin protección, sin miedo, con un aura que imponía respeto. Cada uno de sus movimientos era preciso. Su cuerpo era el de alguien entrenado, su silencio el de quien había visto demasiado. ¿Eres una exiliada? Aventuró. Ella rió por lo bajo, sin humor. Exiliada, casada, olvidada, depende de a quien le preguntes. El aire se volvió más frío dentro de la cueva. La temperatura descendía rápidamente con la caída del segundo sol. Afuera, la noche del desierto traería vientos peligrosos, pero allí dentro, Alejandro se sentía extrañamente a salvo.
Zaira encendió un pequeño fuego con cristales bioluminiscentes que ardían sin emitir humo. Se sentó frente a él, observándolo como si aún lo estuviera evaluando. «Eres el primer humano que veo aquí desde hace mucho tiempo», dijo de repente. «¿Cuánto tiempo? Décadas, quizás siglos». Alejandro frunció el ceño. ¿Siglos? Pero tú. La edad no siempre se mide por la piel, Alejandro. Sus ojos brillaban al decir su nombre por primera vez. Hay cosas que viven más allá del tiempo. El silencio se instaló entre ellos. Pero no era incómodo. Él la miraba con una mezcla de gratitud, curiosidad y algo más. Algo que no quería admitir aún. Zaira tenía la belleza de lo peligroso, la calma de una tormenta antes de estallar. No había en ella afectación ni deseo de agradar. Solo presencia. Una que quemaba como el fuego que los separaba. Y sin saber por qué, Alejandro sintió que su destino había cambiado para siempre al verla. No entendía aún quién era Zaira. Pero sentía, en lo más profundo de su alma, que nada de lo que había vivido antes, importaría tanto como lo que estaba por comenzar. El amanecer en Sahara 9 era silencioso, como si el mundo contuviera la respiración antes de que los soles encendieran el cielo. En la entrada de la cueva, Alejandro observaba cómo la arena se teñía de cobre, extendiéndose hasta donde la vista no podía alcanzar. Zaira estaba de pie junto a él, sin decir palabra, con su capa envolviendo su figura alta, estática como una estatua ancestral. Habían pasado la noche en silencio, aunque Alejandro había dormido a intervalos irregulares, sobresaltado por sueños que no comprendía. Sombras con ojos dorados, guerras que no recordaba haber vivido, el tacto ardiente de una mano sobre su pecho. Ella no dormía. Parecía no necesitarlo. Cuando él despertó por tercera vez, ella aún lo observaba, como si estudiara cada gesto suyo, cada respiración. Sus ojos no eran simplemente intensos. Había algo en ellos que perforaba capas, como si le quitara las máscaras que ni él sabía que llevaba. Caminaron juntos durante la mañana. Zaira guiaba sin vacilar, como si cada duna y cada grieta le perteneciera. No seguía ninguna ruta visible, pero Alejandro sentía que iban hacia algún sitio preciso. Una meta invisible pero inevitable. En el trayecto, no hablaron mucho. Ella no era dada a explicaciones y él no quería parecer débil al hacer demasiadas preguntas. El silencio entre ellos no era frío, era tenso, cargado, como una cuerda tirante que no sabía si iba a romperse o a sonar. A mediodía se detuvieron junto a una formación rocosa partida por la mitad. Zaira extrajo una pequeña esfera del cinturón y la lanzó al suelo. Un campo de sombra se desplegó sobre ellos, bloqueando los rayos más fuertes del sol. Se sentaron bajo esa cobertura, compartiendo trozos secos de carne alienígena y agua filtrada. «No eres un soldado», dijo ella de pronto, sin mirarlo. Alejandro tragó con dificultad. La comida era dura como piedra, pero lo mantenía de pie. «No. Soy mecánico. Ingeniería ligera de naves. Trabajo con colonias mineras». Ella lo miró por primera vez desde que se detuvieron. Sus ojos no eran simplemente curiosos. Estaban buscando algo, como si quisieran medirlo, sopesarlo. «Entonces, ¿por qué no huiste de mí?». La pregunta lo descolocó. ¿Por qué lo haría? Zaira alzó una ceja. La brisa le movió apenas la capa, dejando ver parte de la armadura que ocultaba. Era negra, marcada por tiempo y batalla. No era una pieza decorativa. Era real. Y había visto guerra. «Porque me temen. Porque deberían temerme». Alejandro no respondió de inmediato. Sabía que algo en ella no cuadraba. Su fuerza, su precisión, su presencia. Y, sin embargo, no sentía miedo. Sentía otra cosa. Algo más profundo. Más animal. Tal vez es porque, no te veo como una amenaza. Zaira sonrió, pero su sonrisa era amarga. Eso cambiará. Siempre cambia. Se puso de pie sin más palabras y volvió a caminar. Continuaron durante horas, cruzando valles áridos y dunas cortantes como cuchillas. A lo lejos, una tormenta de arena se alzaba con una fuerza brutal, pero Zaira parecía no darle importancia. Caminaba con determinación, como si el mismo mundo no pudiera tocarla. Cuando el sol comenzó a caer, ella detuvo el paso. «Nos están siguiendo». Alejandro se tensó. «¿Quién?». «Ladrones. Cazadores de carroña. Bestias de carne que huelen a los caídos del cielo». «¿Cuántos?». «Suficientes para matar». Ella lo miró, esta vez sin frialdad, sino con algo parecido a la preocupación. «Quédate detrás de mí».
Alejandro quiso responder, pero entonces los vio. Figuras saliendo de la arena, como serpientes que emergen del polvo. Eran altos, envueltos en trapos, con armas improvisadas, algunos con partes cibernéticas oxidadas, otros con ojos trasvisores rajados. Sus rostros eran un desfile de cicatrices y hambre. Uno de ellos alzó un rifle y gritó en una lengua gutural. Alejandro no entendió las palabras, pero comprendió el mensaje. Entrega a la mujer. Dame lo que llevas. O muere. Zaira no se movió. El viento levantaba su capa como alas negras. Su cuerpo entero parecía tenso como un arco. Alejandro dio un paso al frente por instinto. Se colocó frente a ella, las manos temblorosas, los ojos fijos en el que hablaba. No van a tocarla, dijo con voz seca. Los bandidos estallaron en risas. Alejandro apenas tenía energía para sostenerse, y ellos lo sabían. Pero Zaira no reía. Alejandro. Su voz era tranquila, firme. Quítate de en medio. No. Los bandidos se detuvieron al ver que algo en el ambiente había cambiado. La temperatura cayó bruscamente. La arena parecía cargar electricidad. Zaira dio un paso adelante. Y entonces, habló en un idioma que no era humano. Su voz cambió. Se volvió más profunda, más antigua, como si hablara a través de generaciones de muerte. Uno de los bandidos intentó levantar su arma. Y ella desapareció. Alejandro no entendió lo que pasó. Solo escuchó el crujir de huesos, el sonido de carne al caer, el eco de un grito interrumpido. Zaira se movía como un rayo, como un fuego líquido. En segundos, 3 cuerpos estaban en la arena. Los otros intentaron huir. Ella no se los permitió. Alejandro cayó de rodillas, sin aliento, sin palabras. Cuando el silencio regresó, solo quedaban ella, él, y la arena empapada. Zaira volvió lentamente. Sus ojos eran fuego. Su rostro, impasible. Ahora sabes quién soy. Alejandro la miró, aturdido. ¿Tú, qué eres? Ella no respondió. Solo se quedó allí, con la luna gemela reflejándose en su armadura manchada de sangre, mirándolo como si él fuera el próximo en ser juzgado. Pero no sintió miedo. Sintió algo más peligroso. Admiración. Y deseo. El silencio posterior a la masacre era más ruidoso que los gritos de muerte. La arena, aún tibia por el sol doble, conservaba las huellas de los caídos. Algunos cuerpos ni siquiera tenían forma definida, solo manchas oscuras y miembros retorcidos. Alejandro permanecía de pie, pero temblando. No por miedo, sino por lo que había visto. Por lo que había sentido. Zaira caminó entre los cuerpos con indiferencia. No los registró, no recogió armas ni provisiones. No eran amenazas. No merecían su atención. Su mirada solo se detuvo en Alejandro, que la observaba como si estuviera viendo una criatura salida de una leyenda prohibida. Ella no dijo nada, pero sus pasos la llevaron hasta él. Alejandro sostuvo su mirada sin retroceder, aunque por dentro su mente luchaba por encontrar sentido a lo ocurrido. ¿Eres una especie de soldado de élite?, preguntó al fin, con la voz raspada por el calor y la confusión. Zaira no respondió de inmediato. Le bastaba con estar quieta para parecer un secreto enterrado en la historia de la galaxia. Se quitó la capa, dejándola caer sobre la arena. Debajo, la armadura se reveló en su totalidad, negra como la noche profunda, marcada por cicatrices y runas antiguas que se iluminaban débilmente con cada respiración. No era tecnología común. No era de este siglo. Ni siquiera parecía de este tiempo. Fui algo una vez, dijo por fin, con una calma que helaba. Algo que los imperios temieron. Algo que los traidores vendieron. Algo que los libros prohibieron nombrar. Alejandro no apartó la vista. ¿Y ahora, qué eres? Ella se acercó. Ya no había distancia física entre ellos. Lo miraba desde tan cerca que su aliento rozaba la piel de su cuello. Ahora soy lo que queda cuando la verdad es enterrada y la justicia muere. Sus palabras no eran metáforas. Había algo más profundo en cada sílaba, como si cada frase llevara el peso de un pasado violento, insoportable, inolvidable. Alejandro dio un paso atrás, no por miedo, sino por respeto. Zaira se lo permitió. ¿Qué hicieron contigo?, preguntó. Zaira levantó la mirada hacia el cielo. El doble atardecer comenzaba, tiñendo las nubes de rojo y púrpura. Sus ojos dorados brillaban con un reflejo que no era natural. Era fuego. Fuego contenido. Me traicionaron. Mi propio consejo.
Los que juraron seguirme. Me enviaron a una emboscada y me dejaron morir. Pero no lo hicieron bien. Sobreviviste. Sobreviví, y eso los aterró más que si hubiese muerto. Por eso me borraron de los registros, destruyeron cada imagen, cada nombre, cada estatua. Fui comandante de las llamas negras. La primera y la última. Líder de un ejército indestructible. Guerrera de 100 mundos. Hasta que me convertí en un problema político. El viento soplaba más fuerte. La tormenta de arena aún estaba lejos, pero se acercaba como un rugido antiguo que Zaira ya no temía. Alejandro no sabía qué hacer con la información. Todo en ella gritaba verdad. Y sin embargo, parte de él aún no comprendía cómo aquella mujer, en medio de un desierto olvidado, podía haber sido algo tan colosal. ¿Por qué no regresaste? ¿Por qué esconderte? Zaira lo miró como si la pregunta fuera infantil. Porque ya no hay nadie a quien volver. Porque si piso un mundo civilizado, activan la orden de exterminio. Porque cada almirante viejo aún tiembla al recordar mi nombre, aunque finjan que no existí. Porque incluso ahora, si supieran que estoy viva, enviarían flotas. No por justicia. Por miedo. Alejandro tragó saliva. Pero no estás sola. Ahora estoy contigo. Ella entrecerró los ojos. Por un momento pareció considerar sus palabras, como si no supiera si tomarlas como una amenaza, una promesa, o un error. Eres un humano ingenuo, Alejandro. Podría matarte ahora y no tendrías tiempo de parpadear. Pero no lo harás. Ella levantó una ceja, curiosa. ¿Por qué estás tan seguro? Alejandro se acercó un poco más. Sus labios estaban partidos por el calor, su piel sucia de arena y sudor, pero su voz salió firme. Porque no soy como los que te traicionaron. Porque yo no tengo miedo de ti. Porque en tus ojos vi algo más que furia. Vi dolor. Y vi deseo de algo que ya no recuerdas cómo se llama. Zaira lo observó largamente. El viento agitaba su cabello como una llamarada suelta. Las sombras del atardecer caían sobre su rostro, dándole la apariencia de una reina caída, perdida en el tiempo. Pero fue ella quien dio el siguiente paso. Uno lento, calculado. Se detuvo frente a él. Sus manos, aún manchadas de sangre seca, rozaron el borde del cuello de su traje. Dices que no me temes. ¿Y si te mostrara lo que queda de mí? ¿Si vieras lo que realmente soy? Alejandro no retrocedió. Su mirada se mantuvo firme. No había arrogancia en él, solo convicción. Muéstramelo. Zaira lo tomó del cuello con una sola mano y lo empujó contra una roca. Sus rostros quedaron a centímetros. Pero sus dedos no apretaron. Solo lo mantuvieron allí, como si necesitara comprobar que él no iba a quebrarse. No eres fuerte, Alejandro. No eres rápido. No tienes armas. ¿Por qué no tiemblas? Porque tus ojos no matan. Solo buscan algo que todavía no tienes nombre. Ella soltó el agarre. Lentamente. Como si su interior peleara con impulsos opuestos. Y en ese instante, bajó la cabeza. No en sumisión. En entrega. No deberías haber llegado aquí, susurró. Pero lo hice. Y ahora no hay vuelta atrás. El cielo comenzaba a oscurecer. Y con él, algo más se alzaba en el horizonte. Naves. Luces. Señales de persecución. Alejandro no las vio aún. Pero Zaira sí. Y aunque su cuerpo no se movió, su mirada cambió. La cazadora despertaba de nuevo. Pero esta vez, no peleaba sola. La noche había caído como una losa sobre Sahara 9. El aire del desierto se volvió afilado, silbando entre las rocas, mordiendo la piel como cuchillas invisibles. El calor de los soles gemelos se desvanecía rápido, y con él, el espejismo de seguridad. A lo lejos, relámpagos secos cruzaban el cielo sin lluvia, como si el planeta recordara al universo que era salvaje e indomable. Alejandro y Zaira encontraron refugio entre las grietas de una montaña esculpida por siglos de viento. Una caverna estrecha, profunda, silenciosa. Había olor a minerales viejos, y el aire dentro era más cálido que afuera. Zaira encendió una luz azulada que brotó de una piedra tallada. No hacía sombra, pero iluminaba lo justo. El silencio se instaló como un visitante incómodo. Alejandro se sentó sobre una manta que ella había extendido. Sus músculos dolían. Las heridas de la caminata, el polvo en los pulmones, la tensión acumulada. Pero lo que más le dolía no era físico. Era esa extraña presión en el pecho que crecía cada vez que Zaira estaba cerca. Esa mezcla de deseo, temor y algo más profundo,
más humano. Ella no decía nada. Estaba de pie, observando la entrada de la cueva como si esperara que el universo la encontrara. Tenía la espalda recta, las manos cruzadas tras ella. Alejandro la miraba sin ocultarlo. El perfil afilado, la línea perfecta de su cuello, la manera en que su pecho subía y bajaba sin prisa. No parecía una mujer. Parecía una estatua de una diosa caída en desgracia. ¿Qué estás esperando?, preguntó él al fin. Zaira giró apenas la cabeza. Ruido. Movimiento. Una señal de que vienen por mí. ¿Quiénes? Aquellos que me enterraron. Los que no soportan que aún respire. Los que no perdonan que haya sobrevivido a su traición. ¿Por qué ahora? ¿Por qué después de tantos años? Zaira se volvió completamente. Caminó hacia él, lenta, sin armas, sin armadura, solo con su cuerpo esbelto, duro como una lanza. Se agachó frente a él, lo suficientemente cerca como para que su voz sonara más como un aliento que como una palabra. Porque tú has hecho ruido en el sitio equivocado. Porque tus señales fueron vistas. Porque creí que estaba sola, pero tu presencia me hizo visible otra vez. Alejandro tragó saliva. Entonces, ¿te condené? Ella lo miró. Y por primera vez, no había fuego en sus ojos. Solo una tristeza callada, vieja como el polvo que los cubría. Me recordaste que no estoy muerta. Alejandro extendió la mano, sin pensarlo. Rozó su mejilla con los dedos, esperando que ella lo apartara, que lo destruyera por atreverse. Pero Zaira no se movió. Cerró los ojos por un instante. Su piel era cálida, viva, humana. Pero algo temblaba bajo ella. Algo contenido durante demasiado tiempo. No quiero ser tu debilidad, susurró ella. No lo eres. Eres la razón por la que estoy vivo. Zaira se inclinó. Sus labios tocaron los de él sin violencia, sin hambre. Fue un beso callado, lento, como quien bebe después de años de sed. Los dedos de Alejandro se enredaron en su cabello, y ella se dejó caer sobre él. No hubo palabras. Solo respiraciones entrecortadas, caricias urgentes, manos buscando piel, cuerpos ardiendo en un lugar que solo conocía el hielo. La capa cayó. Las telas se soltaron. Y por un momento, el universo dejó de existir. Alejandro sintió cada movimiento de ella como una descarga. Era fuerte, sí, pero no era una máquina. Temblaba cuando él tocaba ciertas zonas, gemía muy bajo, se aferraba a su espalda como si tuviera miedo de que desapareciera. No era pasión ciega. Era algo más complejo. Algo salvaje. Algo que no se rendía fácilmente. Ella era una guerrera, sí, pero esa noche, fue mujer. Y con él, no necesitó fingir ser invulnerable. Cuando sus cuerpos se calmaron, cuando el sudor se mezcló con el polvo, Zaira se quedó en silencio. Apoyó la cabeza en su pecho y no dijo nada. Alejandro le acariciaba el cabello lentamente, sin querer romper la magia de ese instante. El frío del exterior intentaba colarse, pero allí dentro, el calor era otro. No tienes que cargar sola, murmuró él. Zaira no respondió, pero sus dedos se aferraron a su costado. Si vienen, continuó él, lucharemos. Los dos. Ella levantó la cabeza. Sus ojos ya no brillaban como antes. Ahora ardían. ¿Sabes lo que dices? No me importa. Eres mi guerra. Y estoy dispuesto a pelearla. Zaira lo besó de nuevo, esta vez con más fuerza. No era ternura. Era juramento. Pero entonces, desde fuera, un sonido rompió la noche. Un zumbido lejano, pero claro. Motores. Luces. Movimiento en el cielo. Zaira se levantó de inmediato, desnuda, sin vergüenza, sin pudor. Alejandro se incorporó con el corazón acelerado. Ella se vistió con rapidez, se colocó la armadura con movimientos entrenados, y cuando lo miró de nuevo, ya no era la mujer de hacía minutos. Era la sombra que había asustado imperios. Llegaron antes de lo esperado, dijo. Alejandro se puso de pie, alzando el comunicador medio roto que había intentado reparar. Tenemos una hora, tal vez menos. Zaira tomó su arma. Entonces prepárate. Esta cueva no nos protegerá. ¿A dónde iremos? A donde el fuego me espera. Ella salió primero, su silueta recortada contra el cielo nocturno lleno de relámpagos. Alejandro fue tras ella. Detrás quedaba la caverna, la calma, el calor. Delante, la batalla. Pero ninguno de los dos miró atrás. Porque ya no eran dos desconocidos huyendo. Ahora eran dos cuerpos que se habían elegido.
y que estaban dispuestos a arder juntos. La noche de Sahara 9 rugía. Un rugido de motores acercándose desde los cielos, naves recortadas en el firmamento como presagios de muerte. Los sensores naturales del planeta vibraban en su núcleo, y cada grano de arena parecía tensarse, sabiendo que algo antiguo estaba por liberarse. Zaira caminaba delante, en silencio, con pasos tan decididos que la tierra temblaba levemente bajo sus pies. Alejandro la seguía con el corazón acelerado, los labios partidos por el viento seco, pero la mirada firme. No importaba que no tuviera un arma. Lo que lo impulsaba no era valentía, era vínculo. Un lazo invisible con ella que ya no podía ni quería romper. Subieron hasta una loma árida desde donde se veía la planicie principal. Y allí estaban. 4 naves tácticas descendían en formación cerrada. No eran unidades de exploración, ni bandidos de las arenas. Eran tropas imperiales. Blindaje pesado. Reforzadas. Mecanizadas. La clase de naves que solo se enviaban a ejecutar, no a negociar. Zaira se detuvo en la cima. El viento agitaba su capa. Sus ojos estaban fijos en las marcas de las naves. Símbolos imperiales. La misma casa que la había nombrado comandante suprema, y luego la había traicionado. Alejandro se acercó, sin aliento. Eso no es una patrulla. No. Vinieron por ti. Vinieron a terminar lo que nunca pudieron. Ella se volvió hacia él. En sus manos, su arma vibraba. No era un simple sable. Tenía energía contenida, respiraba como un organismo vivo. La tomó con ambas manos, se arrodilló, cerró los ojos y colocó la hoja sobre su frente. Alejandro no la interrumpió. No era un rezo. Era una promesa. Cuando se levantó, sus ojos ya no eran dorados. Eran incandescentes. Encendidos desde dentro por algo que no se podía describir con lenguaje humano. Ya vienen. Lo sé. ¿Cómo luchamos? Tú no vas a luchar. No digas eso. Si mueres, yo muero contigo. Así de simple. Zaira le sostuvo la mirada, sorprendida por la firmeza en su voz. Luego asintió. No con resignación. Con respeto. Te vas a quedar aquí, en esa grieta. No. La usarás como corredor. Me cubrirás desde ahí. Harás ruido, distraerás sensores. Dejarás que crean que somos un escuadrón. ¿Puedes hacer eso? Sí. Entonces quédate cerca. Pero si me ves caer, no vengas por mí. Corre. No. Zaira sonrió, no con burla. Con admiración. Eres más terco que muchos generales. Y tú eres más hermosa cuando matas. Se rieron brevemente. Como si el fin del mundo fuera solo una nota al margen. Las naves descendieron. Las compuertas se abrieron con un chasquido sordo y salieron ellos. 20 soldados. Uniformes grises, exoesqueletos, visores polarizados, rifles que parecían pequeños cañones. Uno de ellos sostenía un dispositivo. Escaneaba el terreno. Zaira sabía lo que buscaban. No un cuerpo. Una señal de su aura. Una firma de energía imposible de ocultar. La vieron. Un alboroto se desató entre las filas. Órdenes cruzadas. Formación defensiva. Avance calculado. Los soldados se dividieron. 4 tomaron altura por la izquierda. 3 se adelantaron. El resto formó un arco. Estaban acostumbrados a eliminar amenazas en zonas abiertas. Pero Zaira no era una amenaza común. Y aquella no era una zona abierta. Era su terreno. Su templo. Su juicio final. Ella avanzó sola. Sin escudo. Sin artillería. Solo con su arma. Uno disparó. El rayo chocó contra su armadura y se desvió como si el mismo aire lo hubiera rechazado. Ella no detuvo el paso. Otro disparo. Esta vez Zaira giró sobre sí misma y la hoja cortó el rayo en el aire como si fuera un hilo. Los soldados vacilaron. Dispararon todos. Alejandro observaba desde su punto asignado. Sabía que no podía ayudar con fuego real, pero tenía las granadas sónicas que Zaira le dio. Las usó. Lanzó una por la izquierda. La explosión fue sorda, visual. Distracción. Zaira aprovechó. Corrió como un rayo entre los soldados. No tocaba el suelo, parecía flotar. Un giro. Un corte. Un grito. Un cuerpo al suelo. 1, 2, 3. Los visores comenzaron a emitir alertas. Objetivo no humano. Amenaza clase alfa. No podían escapar.
Ella los cazaba. Una bomba cayó cerca de Alejandro. No explotó. Era de rastreo. La pisó. Su ubicación fue marcada. Un dron descendió hacia él. Zaira lo sintió. Se volvió. El dron apuntó a Alejandro. Y entonces gritó. El grito fue más que un sonido. Fue energía. Fue orden. Fue antiguo. El dron se detuvo en el aire. Vibró. Estalló. Alejandro cayó al suelo por la onda de choque. Cuando alzó la cabeza, Zaira estaba frente a él. Lo había cubierto con su cuerpo. Su pecho subía y bajaba con fuerza. No te dije que no te movieras. No pude. Idiota. Lo sé. Ella le tocó el rostro. Sangre corría por la comisura de su boca. No era suya. Era de ellos. No me dejes solo, Zaira. No voy a hacerlo. Ella se giró. 3 soldados quedaban. Uno lanzó una bomba de antimateria. Ella la atrapó con una mano. Alejandro pensó que iba a morir. Pero Zaira habló en un idioma que nunca había oído. Y la bomba se apagó. Como una vela. Los 3 soldados corrieron. No llegaron lejos. Y entonces, solo quedó silencio otra vez. Alejandro, arrodillado, miró el campo de batalla. Cuerpos esparcidos. Armaduras rotas. Sangre seca. Polvo suspendido. Zaira caminó hacia él. Su armadura estaba rajada. Su cabello cubierto de ceniza. Pero su mirada era más viva que nunca. Lo lograste. Lo logramos. No. Tú. Sin mí, habrías muerto. Y sin ti, no habría razón para seguir vivo. Zaira se arrodilló ante él. Nadie nunca me protegió. Ahora lo haré yo. Y aunque el cielo rugía todavía, aunque más enemigos podrían venir, aunque la guerra aún no terminaba. Esa noche, entre las ruinas, Zaira no fue un arma olvidada. Fue su mujer. Y Alejandro no fue un náufrago. Fue el hombre que hizo temblar al imperio por tocar el alma de su arma más letal. El campo de batalla había quedado atrás, pero el fuego aún ardía en el horizonte. No era fuego común. No era solo el calor de las explosiones ni el resplandor de las armas disipándose. Era el reflejo de algo más profundo. El universo mismo parecía haber quedado quieto por un instante para presenciar lo imposible, la vuelta de Zaira, la guerrera que jamás debió levantarse de su tumba política. Alejandro caminaba junto a ella, su cuerpo adolorido, cubierto de polvo y sudor, pero con la cabeza en alto. Zaira no hablaba. Su mirada apuntaba al cielo, como si sintiera lo que venía antes de que apareciera. Lo supo incluso antes de que el sonido llegara. Una nave. Grande. Imperial. No de guerra, sino de mando. No descendía con velocidad, sino con la arrogancia de quienes creen tener la victoria asegurada. Alejandro la miró. No tenemos más armas, Zaira. Ella respiró hondo. No las necesitamos. La nave se posó en la roca elevada como si fuera el trono de un dios caído. Una compuerta se abrió. De ella descendieron figuras vestidas de blanco y oro. No eran soldados. Eran altos, delgados, con el símbolo del Consejo Imperial en los hombros. Uno de ellos, el del centro, tenía un rostro que Zaira reconoció de inmediato. General Talis. El mismo que firmó su condena. Él descendió sin miedo, aunque su comitiva mantenía distancia. Cuando habló, su voz fue como un susurro seco, sin emoción. Zaira de las llamas negras. Nunca pensé verte de nuevo de pie. Tampoco pensé que algún día te mirarías al espejo sin escupirte encima. Él sonrió. Falsa cortesía. Falsa calma. El consejo no desea más conflictos. El consejo no deseaba mi verdad. Pero aquí está, caminando sobre los cuerpos de tus soldados. Ya no eres enemiga oficial. Pero tampoco ciudadana. No necesito un planeta. Ni una bandera. Entonces, ¿qué quieres? Zaira miró a Alejandro. Su presencia era una declaración. Quiero vivir. El consejo puede permitirlo, pero bajo una condición. ¿Cuál? Nunca más blandas un arma contra nosotros. Nunca más levantes un ejército. Y nunca más muestres tu rostro en la galaxia principal. Vive en los bordes, en los olvidos. Pero vive. Zaira sostuvo la mirada. Durante un instante, todo se congeló. Alejandro no respiró. Solo cuando ella sintió, todos volvieron a moverse. Acepto. Talis pareció aliviado. Dio media vuelta. La nave se elevó lentamente.
El cielo volvió a oscurecerse tras su sombra. Y después, se fueron. Alejandro caminó hacia ella. ¿Eso fue libertad? Fue exilio. Pero uno que elijo. ¿Y ahora? Ahora tú eliges si caminas conmigo o si vuelves a tu mundo. Alejandro no lo dudó. Mi mundo eres tú. Ella se acercó, y por primera vez, sus labios se encontraron sin guerra, sin miedo, sin sangre. Fue un beso largo, profundo, como si ambos acabaran de resucitar. Sus cuerpos se abrazaron, no por deseo inmediato, sino por la necesidad de saber que ya no estaban solos. Que lo peor había pasado. Y que el futuro era solo de ellos. Construyeron una pequeña base en una zona segura de Sahara 9, cerca de las ruinas de una estación minera abandonada. Alejandro, con su ingenio, reparó la energía, los sistemas de agua, y convirtió lo que una vez fue metal oxidado en un hogar. Zaira, con su experiencia y fuerza, protegía el perímetro, domaba bestias salvajes, y entrenaba cada día con disciplina intacta. Ninguno mencionaba los días de muerte, pero ambos los recordaban. Por eso, cada noche que dormían en la misma cama, con los cuerpos enredados, sentían que habían ganado algo que ni 1000 guerras podían ofrecer: paz. Meses después, Alejandro encontró una planta nativa creciendo junto a la entrada. Una flor dorada que solo nacía donde la sangre había sido derramada y el amor, sembrado. La llamó Zaira. Años después, se decía en los mundos fronterizos que una mujer vivía en Sahara 9, que era alta, invencible, con ojos de fuego y un amante humano que había conquistado su corazón con palabras, no con balas. Nadie se atrevía a molestarla. Y cuando las estrellas brillaban más de lo normal sobre el planeta olvidado, algunos decían que era el universo inclinándose ante dos almas que se encontraron, se eligieron y vencieron juntas. No por poder, sino por amor. Y así terminó la leyenda. No con una tumba, sino con un hogar. No con guerra, sino con vida. Zaira, la imparable. Alejandro, el que no tembló. Y entre ellos, un fuego que ninguna galaxia se atrevió a apagar jamás.